Continuando con las distribuciones de probabilidad discretas y en particular con las binomiales, vamos a ver la distribución de Poisson. Seguramente nos hemos encontrado con algunos eventos donde la probabilidad de éxito es muy baja, por ejemplo en intervalos de tiempo o una situación, por ejemplo, con una reproducción de un animal como águilas en una región o un terremoto que ocurra en un año, situaciones de ese estilo. La distribución de Poisson es una distribución discreta que nos va a ayudar en esa clase de situaciones que no son tan comunes o que ocurren en un intervalo de tiempo. Pero para comenzar a hacer algunos ejemplos, primero veamos su definición y algunas características de la misma. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algún suceso durante un intervalo específico. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un suceso en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. Una distribución de probabilidad de Poisson cumple con todos los siguientes requisitos. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un suceso durante un intervalo. Las ocurrencias deben ser aleatorias. Las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Las ocurrencias deben estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo empleado. La media en la distribución de Poisson es μ y es igual a n por p. La desviación estándar es sigma y es la raíz cuadrada de μ. Bueno, la fórmula de distribución de probabilidad de Poisson está definida de la siguiente forma. La probabilidad de que ocurra x es igual a μ a la x por e a la menos μ sobre x factorial, donde e es una constante que ya conocemos, μ es la media y x es la variable aleatoria. ¿Sí? Para este caso en particular, de una vez les voy adelantando que la desviación estándar es la raíz cuadrada de μ. Veamos unos ejemplos. Recuerden que para Poisson es importante que ocurra un evento en determinado intervalo. Puede ser de tiempo, puede ser de área, puede ser de volumen. Por ejemplo, cuántos carros pasan por una calle en determinado tiempo. Cuántos taxis se cruzan el semáforo en rojo en un día. Por ejemplo, es en intervalo de tiempo. En área, por ejemplo, podríamos tener cuántos ratones tenemos en una finca con un área de 50 metros cuadrados. Entonces acá, vamos con un ejemplo para que quede un poquito más claro. El problema dice, durante un periodo de 100 años hubo 95 terremotos de alto impacto en el planeta. Vamos primero que todo a calcular el número medio de terremotos por año, después calcularemos la probabilidad de que ocurran 3 terremotos en un año y por último calcularemos la probabilidad de que por lo menos ocurra un terremoto en un año. Entonces, volvamos a la parte A, calcular el número medio de terremotos por año. ¿Sí? Si tenemos que en 100 años ocurren 95 terremotos, es lógico pensar que en un año ocurrirán 0.95 terremotos. Luego A sería μ es igual a 0.95 terremotos. Pasemos ahora a la parte B. Dice, calcule la probabilidad de que ocurran 3 terremotos en un año. Entonces, usando la fórmula de Poisson, sabemos que la probabilidad de que x sea 3 terremotos en un año está dado por μ, que sabemos que es 0.95, a la x, que es 3, por e, que es nuestra constante 2.71828, recuérdenlo muy bien, a la menos μ, a la menos 0.95, todo esto dividido entre x factorial, o sea, entre 3 factorial. Y tenemos lo siguiente, cuando hacemos estos cálculos nos da que la probabilidad es de 0.055. Ahora, para la parte C que nos piden, calcular la probabilidad de que por lo menos ocurra un terremoto en un año, lo podemos hacer de la siguiente forma, plantearlo como la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1. Para eso usamos el complemento. Recuerden que la probabilidad total es de 1. Entonces, si a 1 le restáramos la probabilidad de que x fuera 0, ahí nos daría el resultado. Entonces, usémoslo nuevamente. Acá, 1 menos la probabilidad de que x sea 0, nuevamente en la formulita, entonces sería μ, que es 0.95, a la x, en este caso x es 0, por e a la menos μ,
a la menos 0.95, todo esto sobre x factorial. Recuerden que nuestro x es 0, 0 factorial. No olviden que 0 factorial es 1. Y eso, al hacer estos cálculos, me daría 0.613. Y aquí ya están resueltas las tres preguntas que habíamos planteado para nuestro problema. Bueno, finalmente llegamos a la sección hágalo en casa. Vamos a mirar un ejercicio que consiste en lo siguiente. A la oficina de reservaciones de una aerolínea llegan en promedio 50 llamadas por hora. A. Calcular la probabilidad de que lleguen 100 llamadas en una hora. B. Calcular la probabilidad de que lleguen 10 llamadas en 5 minutos. C. Calcular la probabilidad de que lleguen por lo menos 2 llamadas en un minuto. Resuélvalo y lo discutimos en clase.